Cuidar nuestro cuerpo no solo son palabras, también son acciones para darle lo mejor, tanto físico, emocional y mental, a nuestro cuerpo. Carolina, la mujer de hoy, presenta Salud y Nutrición. Estamos listos para dar inicio a la entrevista con nuestra invitada, la doctora Sara Ortiz, médico y cirujano con especialidad en ginecología y obstetricia, y está hoy con nosotros para hablar sobre el tema el autoexamen y la prevención del cáncer de mama. Sarita, buenas tardes, bienvenida a la radio. Hola Carol, mucho gusto de estar acá con ustedes nuevamente. Mañana es la celebración, ¿verdad? Es la fecha del Día Internacional. Y qué mejor que hoy escuchemos de la experta la importancia de hacernos un autoexamen, de revisar por qué no lo hacemos, qué creencias tenemos en cuanto a tocarse una misma, su cuerpo. No es nada, ya va a pasar. No conocer todo lo que sucede, que si se hunde el pezón para adentro y bueno, todas las señales que hay, ignorarlas. Y todos los factores que giran en torno. Exacto. Entonces, si lo que queremos es prevenir el cáncer, prestémosle hoy estos minutos de atención al programa para poder aprender. A mí me gusta mucho el término prevención, porque cuando prevenimos, cuando nos chequeamos, podemos detectar a tiempo muchas situaciones, muchas enfermedades que ya no terminan catastróficamente con los tratamientos que no deseamos, a lo que todos le huimos. Sin embargo, dentro de la prevención, que generalmente no solemos practicarla, por ejemplo, en nuestra medicina no es preventiva, sino que curativa, ¿verdad? Las pacientes no llegan por un chequeo, vengo a mi chequeo del año, a que me mire, que todo esté bien, sino que llegan por una enfermedad, ¿verdad? No llegan por su Papá Nicolau, sino que aprovechando vengo porque tengo flujo y tengo molestia y tengo picazón. Entonces, en el caso específico de estas enfermedades, ¿verdad? De la mama, del cáncer de mama, del cáncer de cervix, son cuestiones que si bien en el cáncer de cervix podemos prevenir, en el cáncer de mama lo podemos detectar a tiempo y podemos tener una paciente que no se le caiga el pelo porque le damos un tipo diferente de quimioterapia, una cirugía conservadora, dependiendo cada caso, pero sí es importante. Entonces el tema de hoy, que es el autoexamen de la mama y la prevención, es un tema interesante porque, como tú decías, no estamos acostumbradas a tocarnos, nada, ¿verdad? Y sí, hoy la frase en el material que está compartiendo Judith, que es un video de menos de 4 minutos, que es cáncer de mama, tócate y cuídalas, o sea, cuida tus mamas, que lo pueden empezar a pedir ya como contenido al 55 11 98 90 o descargar el link directamente de nuestra página de Facebook. Ahí explica minuciosamente qué es la deficiencia que tenemos como radio, mientras que en televisión, por ejemplo, si se pueden mostrar imágenes, exacto, ¿verdad? Bueno, pues nosotros les complementamos en la parte visual con este contenido, porque enseñan minuciosamente cómo hacerse el autoexamen. Exacto. El autoexamen de la mama es algo que como mujeres debemos de hacer idealmente por lo menos una vez al mes. Algunos recomiendan que sea el día 7, 14 y 21 del ciclo, ¿verdad? Del ciclo. Generalmente estamos acostumbradas a explicar que sean 7, 8 días después del primer día de la menstruación. Y hay cosas que son muy básicas, por ejemplo, hacerlo frente al espejo, ¿verdad? Poner las manos de pie, ¿verdad? Poner nuestras manos en la cintura y ver qué vamos a ver como mujeres cuando estamos viendo nuestro cuerpo al espejo. Simetría. Siempre vamos a tener una glándula mamaria un poco más grande que la otra, ¿verdad? Pero no es que una vaya a ser copa A y la otra copa D, ¿sí? Sino que no, si uno fija la mirada, distingue uno
la asimetría, ¿verdad? ¿Qué sucede con los pies también? Eso se da con los pies también. Tenemos que ver que no hayan cambios de coloración, que no, y eso al inspeccionar nosotras, ¿verdad? Que no estoy metiendo al médico, sino que me miro al espejo, miro simetría, miro que no hayan cambios de coloración, hundimientos en la mama, que no exista ningún bultito, nada que sobresalga de la mama, que no esté hundido el pezón. Cambia de coloración, Cambia no el pezón, sino la mama, la piel también en sí puede cambiar. Se pone más roja, más caliente. Exactamente, o más ¿verdad? Entonces, ya inspeccionamos todo eso, procedemos a la palpación. Que la palpación, cuando nosotros lo hacemos, tenemos que tener el brazo de la mama que vamos a evaluar hacia arriba y lo hacemos en dirección del pezón hacia afuera con una palpación que no te cause dolor, pero sí profunda, que uno pueda sentir, y de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Idealmente tocamos axila para ver si no hay ganglio, lo mismo hago del otro lado, y también lo debemos de hacer acostadas. Eso es la evaluación que cada mujer tenemos que hacer. ¿Palpas diferentes si estás parada que acostada? Se palpa diferente, habrá hay masas que no podemos sentirlas acostadas, y cuando sentamos a la paciente depende de dónde estén, ¿verdad? Hay masas que están, por ejemplo, detrás del pezón, y que es más fácil evaluarlas cuando estamos acostadas y la mama se hace hacia los lados, y también depende del tamaño de la glándula mamaria, ¿verdad? Si es una glándula mamaria muy grande, cuesta más evaluarla. Entonces, eso es el autoexamen de la mama. Todo esto definitivamente va como complemento del examen clínico de la mama que tendríamos que hacer los médicos ginecólogos al momento de que la paciente llegue a su chequeo anual. ¿Sí? No es solo el Papá Nicolau, sino que presión arterial, todo lo que incluya las generalidades del cuerpo de la mujer, ¿verdad? Una pregunta, Sarita, ¿no te ha pasado en clínica que hay alguna paciente, por ejemplo, que cada que va a menstruar se le inflamen los senos, que le duelen, que ya para ella así ha sido toda su vida, es normal, y entonces dice, no tengo nada? Eso, a eso iba, ¿verdad? Que la mama, la patología mamaria la podemos dividir en las patologías benignas, ¿verdad? Y la mastalgia, mastodinia, es algo muy frecuente que se puede presentar, que está relacionado con el ciclo hormonal. Entonces, muchas veces, es que no aguanto ni el brasier, no aguanto que me topen, ¿verdad? Y sí tiene que ver mucho con hormonas. Sin embargo, es algo benigno que generalmente no va a ser un cáncer. Acá también podemos tener los quistes mamarios, ¿verdad? Que son los quistes de agua, que estos no están relacionados tampoco con cáncer, pero existen y hay que chequearlos. Están los fibroadenomas de la mama, ¿verdad? Que pueden ser 1, pueden ser 2 juntos. Generalmente estos también son benignos. ¿Y cómo hacemos para diagnosticar todo esto? Es bien importante porque en la mama, ¿verdad? Yo evalúo a la paciente, muchas veces llegan, mire, me duele demasiado, o me toco bultitos, y aquí es algo importante, cuando nosotros hacemos el autoexamen, debemos de recordar que el tejido mamario no es liso, el tejido mamario, como es grasa, es nodular, entonces da mucho más, vamos a sentir no una consistencia lisa, y eso las asusta, ¿verdad? Pero si no tocamos no vamos a saber qué es lo normal y qué es lo anormal. Entonces, debemos de realizar y saber cuándo realizar y qué examen realizar. Idealmente, por ejemplo, en una mujer que tiene antecedentes de familiar con cáncer de mama, esta paciente debe chequearse mucho antes de los 40 años que una mujer normal, ¿verdad? Entonces se recomienda que a los 30-35 esta mujer tenga su primer ultrasonido, a los 35 su mamografía. En la actualidad
Aparte de la mamografía digital normal que hay, está la tomosíntesis, ¿verdad? Que es una mamografía en 3D, donde la máquina te hace cortes por milímetro de la glándula mamaria. Entonces es un examen que tiene pues muy buena definición de la imagen y del estudio en sí. ¿El ultrasonido también? El ultrasonido es complementario a la mamografía, ¿verdad? En mujeres mayores de 40. Hay mujeres, y tú no me dejarás mentir, ¿verdad? El apachón que le dan a uno cuando hacemos la mamografía, eso es horrible. Eso es, no es agradable. Y es lo que nos toca, ¿verdad? Sin embargo, ahora con tanta tecnología, ya las máquinas son digitales, la máquina solita cuando capta la imagen suelta la presión que se hace, a diferencia de antes, que era el cálculo de la persona que la estaba haciendo, pero hay que hacerlo, ¿sí? Entonces, muchas veces hay mujeres mayores de 40 que dicen, no, yo no me quiero hacer la mamografía porque mucho duele, me voy a hacer el ultrasonido. No es lo ideal, ni es lo primero que tenemos que hacer. Sí podemos hacer ultrasonido complementario de una mamografía según la clasificación que tengamos en la mamografía. Entonces, aquí viene el hecho de que tenemos que tener lugares confiables donde pues no sea un estudio donde ni siquiera el informe es el adecuado, ¿verdad? Entonces sí tenemos que tener conciencia de no solo ir y hacerlo porque me cuesta 50 quetzales, por ejemplo, ¿verdad? Sino que invertir en un buen examen que nos puede salvar la vida. Totalmente. Hay exámenes, obviamente, si se tiene el dinero, como el BCRA1, que quiere, si se investiga, por ejemplo, mi mamá tuvo cáncer, y se hace uno, sí, tiene uno el gen, porque puedo tener el gen, pero no desarrollar. Exactamente, entonces todo eso es muy importante. El marcador tumoral para el cáncer de mama, ¿verdad? Que es el 153, el 15-3, entonces todo esto, en la actualidad tenemos muchos exámenes que nos ayudan, más cuando existe un antecedente familiar. Y a esto le sumamos todo el resto de situaciones que muchas dependen de nuestro estilo de vida, ¿verdad? El sobrepeso, el sedentarismo, el cigarro, el alcohol, que son factores predisponentes no solo para mama, sino que para muchos otros cánceres. La alimentación, ¿verdad? Los tipos de grasas que consumimos. Entonces, cuando nos damos cuenta, podemos hacer prevención haciendo ejercicio, 30 minutos diarios, ¿verdad? Y muchas veces la corredera del día a día, ay no, estoy cansada, ay no quiero hacer. Entonces, aunque sea en la casa, saltar la cuerda, una caminadora, cualquier cosa que nos haga entender que estando activos, que estando con una buena alimentación, vamos a prevenir no solo la mama, sino que muchos otros, ¿verdad? En el cáncer de mama específicamente, yo recuerdo que antes uno leía mucho que era un cáncer edad dependiente, a más edad más riesgo, según las estadísticas. ¿Qué otra cosa hay también? La lactancia, que seas lactado de lactar o no. Exactamente, ¿verdad? Mujeres que han dado lactancia a sus bebés tienen protección. Mujeres ¿qué otro factor de riesgo podemos tener? Por ejemplo, niñas que desarrollan muy tempranamente y mujeres que que tienen una menopausia tardía, ¿sí? Que llegan a los 50-55 porque siguen expuestas a hormonas. La glándula mamaria, ¿verdad? Se sigue estimulando. Hay una relación que si entre más temprano menstruas o desarrollas, más tarde dejas de menstruar, y que si más tarde, más temprano, ¿hay alguna relación o algo? Lo que sucede es que dependen mucho de los factores, ¿verdad? Porque hay mujeres que desarrollan tempranamente, pero son fumadoras. Entonces matan más rápido los folículos y dejan de menstruar antes. ¿El tabaco mata los folículos? Sí, mata los folículos. Entonces los huevecitos que tenemos para fertilidad, el cigarrillo los mata. Entonces es muy importante porque esto que yo mencionaba, los estilos de vida, que a veces es por
las mujeres que fuman, ¿verdad? Muchas veces es socialmente, ¿verdad? Pero ese socialmente ya son 2, 3 cigarrillos en un día, muchas veces es una cajetilla en una reunión. Entonces ahí tenemos que poner ojo a esas situaciones que podemos modificar para evitar situaciones complejas, en este caso el cáncer de mama, ¿verdad? Algo que es importante también es el factor herencia, que como tú decías, no que lo tengan, que yo tenga a alguien directo, es que yo lo voy a desarrollar. Definitivamente no es así, sin embargo, sí debo estar pendiente de chequeos más constantes. Sí. Los hombres, aunque en menor medida, pueden también desarrollar cáncer de desarrollar mama. Cáncer de mama. ¿Qué les puedes decir a ellos? Como siempre, que se chequeen, porque sucede... ¿De la misma forma? Lo que sucede es que como el hombre no tiene una glándula desarrollada como uno, ¿verdad? Que te ayuda a ese desarrollo, las hormonas que empezamos a producir. Pero, ¿has visto a los hombres que tienen ginecomastia? Exactamente. O sea, ¿qué es eso para los que no sepan? Es que parece que tuvieran necesidad de usar brasier. Crece la glándula mamaria como en una mujer, ¿verdad? O sea, es una glándula que se desarrolló más de lo normal que uno espera en un hombre, ¿verdad? Uno en un hombre ve la tetilla, que es el pezón, la areola. Generalmente no palpas una glándula mamaria. No hay bulto. No hay, ¿verdad? En el caso de la ginecomastia, y aquí es donde puede existir más riesgo, ¿verdad? De tener alguna lesión, que también puede ser, es menos frecuente, y era lo que yo te decía, está descrito que el cáncer de mama es edad dependiente. Sin embargo, en la actualidad yo he visto, por ejemplo, estadísticas del INCAM, ¿verdad? En donde ellos mencionan incluso la mayor frecuencia en mujeres menores de 40 años o de 40 años, que antes este cáncer lo veía en mujeres de 50 a 60 años, ¿verdad? Yo he tenido casos específicos en clínica que, bueno, vamos a chequear, y si venimos a un chequeo preventivo, ¿verdad? Eso fue el caso de una amiga, hagamos prevención. Entonces le pedí su ultrasonido de mama porque tenía menos de 40, tenía 37 años, y detectamos una lesión de medio milímetro, altamente sospechosa de un cáncer. Le hicimos una tomosíntesis, lesión ya en la clasificación sospechosa de cáncer. La mandé al oncólogo, ¿verdad? La biopsió, sí tenía un cáncer. Displasia, ya estaba en cáncer. Ya estaba un cáncer, ¿verdad? Se programó su cirugía, pero como fue una lesión tan pequeña que no se palpaba, o sea, la examinábamos, la tocábamos, yo la examiné, ella se tocaba y nunca palpamos dicha lesión que mencionaba ya los estudios. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque ella se chequeaba, llegó a su prevención, y si no hacemos los estudios complementarios no lo detectamos. Entonces se hizo una cirugía conservadora en donde solo se quitó un cuadrante de la mama y se le dio quimioterapia oral. No pasó todo el proceso, ¿verdad? Va muy bien, ya 3 años creo que tiene, que está en remisión su cáncer, ¿verdad? Entonces, si hacemos las cosas a tiempo, podemos detectar y podemos decir, bueno, fue algo que pasó, y seguir con los chequeos, ¿verdad? Desde la parte emocional, Sarita, que tú también te envuelves en eso, ¿puede algo aparecerte como de un día para otro? No, doctora, le juro, la semana pasada o hace 2 días me hice yo la palpación y de repente fue como que un cambio brusco, sucedió algo en mi vida. Por ejemplo, mi mamá, que hacía todo eso, era súper cuidadosa, fue con la muerte de mi papá, con que a ella se le detonó el cáncer de seno. Entonces, yo conozco 3 personas, ¿verdad? Incluyendo esta amiga que yo menciono, la muerte de su mamá, otra conocida amiga, la muerte del novio. Entonces, son situaciones que nuestra emoción sí nos puede detonar en la mama, ¿verdad?
tiene que ver también mucho con esa desvalorización y esa ausencia que sentimos de no sentirnos amadas, ¿verdad? Entonces, y tener a la otra persona como que era tu crío. Exacto. Entonces es bien importante esa parte emocional. Yo ahora que estaba viendo todo eso que ponen del lamentado Guasón, y no sé, yo ni he visto esa película, o sea, y creo que ni la voy a ver, pero todo lo que ponen y la Asociación de Salud Mental y cómo enfocaba la locura del hombre y todo el rollo, y entonces yo ya analizándolo desde mi punto de vista médico, yo digo qué importante no solo es la salud mental, sino que emocional, ¿verdad? Porque va una de la mano de la otra. Uno evitaríamos incluso hablar de medicina preventiva si todos tuviéramos salud mental y emocional, porque el control de tus emociones ya no te enfermaría, ¿verdad? Claro que es parte del factor. Dice, todas las enfermedades tienen una raíz emocional. Exacto. ¿Verdad? Exactamente. Y del Guasón dicen que está bien hecha, pero que es una locura. Exacto. O sea, es querer ver a una persona sufrir, y es tan grande y tan fuerte su sufrimiento que hace las locuras que hace todo lo que hace, ajá. Y yo en serio... Es una muestra de cómo estamos como sociedad. Y cómo, yo siempre menciono esto en situaciones específicas, cómo hay heridas que tú no puedes evitar de tu niñez, ¿verdad? Porque ya pasaron, no fuiste culpable, no sos responsable, pero sí uno es responsable de sanar esas heridas, ¿verdad? Uno sí es responsable de cerrar círculos, de ser mejor ser humano, de ayudar a otras personas, ¿verdad? Y no la costumbre generalmente que tenemos de victimizarnos, de una cosita hacerla grande, de no ver las cosas negativas, sino que buscarle el lado positivo. Si se me pinchó la llanta del carro, pues bueno, ya tocaba cambiarla, y si no se hubiera pinchado no me hubiera dado cuenta, pero es como el fatalismo siempre, y eso nos lleva a estar en ese círculo de negatividad que nos enferma mucho más, ¿verdad? Y con esto de esta pentada película yo leí y me asustó porque yo no la vi, no la he visto, ¿verdad? Pero la locura del hombre, ¿verdad? Y esa frialdad, exacto, ¿verdad? Pero es consecuencia de la crianza de la mamá, ¿verdad? Que no sabemos qué trasfondo traía la mamá también. Y en esto de ser genético, ¿puede saltarse una generación y pasar a la otra? Puede, porque está descrito que dentro de los factores puede ser en tu primera generación, segunda generación. Por eso es que siempre dentro de los antecedentes familiares, ¿verdad? Hay que preguntar. Yo tengo mi tablita bien especificada de antecedentes, no ginecológicos ni salud general, sino que de tu salud general. Claro. ¿Qué enfermedades padecemos? ¿Qué operaciones? En la familia. Claro, eso es bien importante. Ahora, ¿qué enfermedades padecemos? ¿Qué operaciones? Si hemos tenido fracturas, si hemos tenido alergias, y familiarmente hay personas que te empiezan a hacer la lista. Ay, sí, mi abuelito no sé qué de cáncer de tiroides, mi abuelito no sé qué de lengua, mi abuelito... Y cuando uno mira, tienen como mucho antecedente de cáncer, ¿verdad? Y el primo, el tío, se me llena el cuadrito solo de los antecedentes familiares. Y que esto nos lleva a darnos una imagen del miedo que lleva la paciente, de que, ay, mire, a ver si yo no aparezco con algo. Sí. Entonces yo digo, ay, el poder de nuestras palabras también es tan... También, y en el papel que juega la alimentación también, Sarita, como nuestros malos hábitos, nos dejamos llevar por el placer de la boca, porque es más rico el sabor del azúcar y los carbohidratos, y como estos son las multivitaminas del cáncer. Exacto. Entonces, y esto es bien importante en el propiciando cáncer de mama, ¿verdad? O sea, evitar grasas. De hecho, en la enfermedad mamaria benigna, uno le quita a los pacientes todas las grasas saturadas, toda la comida chatarra, chocolate porque estimula, café porque estimula, y quitando eso, yo tengo pacientes que me dicen, ay no, pero ¿y entonces? ¿Qué puedo comer? ¿Qué puedo comer? Hay un mundo de comida, pero les quitaste lo que les gusta y ¿qué puedo comer?
Y también, ¿verdad? Los estilos de vida saludables nos llevan a hacer un sacrificio extra que no queremos hacer, como es ir al mercado, ¿verdad? Cocinar, ¿verdad? Aunque sea el brócoli, si me lo voy a comer cocido o me lo voy a comer en ensalada, pero hay que desinfectar. Entonces, es un tiempo extra que a veces les digo a las, es que no desayuno por no sé qué, y como, ¿por qué? Ay, porque es que si no me agarra la tarde, levántese si no, una no hora. Me da tiempo a cepillarme si no, no me el da, pelo, exacto, a maquillar. Entonces, cuando te das cuenta, más que todo es sacrificio en tiempos de dormir o me acuesto más temprano. Pero ahora toda la tecnología te quita tanto tiempo, te roba tanto tiempo el estar pendiente de los teléfonos, de situaciones cuando tu trabajo no depende del teléfono. A veces me desconecto, estoy en consulta y ay, ¿dónde dejé el teléfono? Un día no lo encontraba y estaba en el carro. Tenía 1000 mensajes, 1000 llamadas y toda la cuestión. Y a las pacientes con mi secretaria, ¿verdad? Entonces, yo estresada porque me desconecto, pero estoy como así, ¿verdad? Pero cuando nuestro trabajo no depende del teléfono, nos enfocamos mucho en esa parte, ¿verdad? Sí. ¿La edad para empezar a palparnos es desde que desarrollamos o a cierta edad, Sarita? Cuando revisas bibliografía encuentras que de entre 18 y 20 años ya es una edad considerable donde te puedes empezar a hacer el autoexamen. Hayamos o no tenido hijos. Hayamos o no hayamos tenido hijos. Eso ¿verdad? También tiene que ver con el Papá Nicolau, ¿verdad? Y el cáncer de cervix dice uno, no, pero si yo soy soltera, yo soy virgen, yo no tengo relaciones. Usted también se tiene que hacer el Papá Nicolau. Y pasa que muchas veces son mujeres que fueron violentadas sexualmente, ¿verdad? De niñas. Ya no son vírgenes. Porque aunque no o practicaron ballet, pues, y cómo te levantan la pierna a la par del oído, pues, apuntando el pie para arriba. Y entonces al final son exámenes obligatorios que las mujeres no se quieren hacer. Pero esos 5 minutos, 10 minutos que se toma uno en tomar el examen ginecológico completo, muchas veces hay mujeres que tienen alguna lesión, alguna verruga del virus del papiloma y nunca se habían dado cuenta porque creían que era un lunar, ¿verdad? Entonces, son situaciones que sí podemos detectar en tiempo, pero nos da miedo. Yo eso he detectado mucho en clínica, ¿verdad? El que, ay, es que es mi primera vez y vengo muerta del miedo y toda la cuestión. Yo las examino y ya. Ay, ni sentí. Que era más el temor que nos meten como sociedad, ¿verdad? Que te va a doler y todo, ¿verdad? La mamografía te va a doler el apachón. El Papá Nicolau te va a doler el examen. Entonces, enfoquémonos qué beneficio voy a tener de ir y chequearme. Claro, nuestro nerviosismo, la tensión hace que duela más, porque un examen, un Papá Nicolau relajado, no lo sentís. Ya estuvo. Sí. Pero es que también involucra, Sarita, voy a hablar por mí. Vergüenza, pena. Yo tuve 5 hijos, he ido no sé cuántas veces al doctor, pero me sudan las axilas, no se me hace cómodo. Yo creo que a ninguna mujer se le hace cómoda la visita al ginecólogo, ¿verdad? Yo voy con mi doctora y es así como, ay, platicamos después, ¿verdad? Examíneme porque eso vine. Y yo eso les digo a mis pacientes, no que uno sea médico, quiere decir que no me voy a chequear. Tengo exactamente la misma responsabilidad. ¿A qué hora te ves allá adentro si no se ve por fuera? Exacto, ¿verdad? De ir y chequearme, de ir y hacer el examen que hay que hacer. No, y luego en el caso de que es cáncer, es silencioso. Y hasta que ya está avanzado es cuando cuando ya se siente en el bulto. Yo, por ejemplo, cuando estaba haciendo mi residencia, vi 2 casos de mujeres 30 y pico de años que llegaron con una historia de mastitis. Es que es lo que te da por la lactancia. Que es infección, ¿verdad? Y mastitis. Una no era por lactancia, la otra sí, y las 2 resultaron ser cánceres. Entonces se trataban por mastitis y la gran mama. Obviamente era en el hospital donde estábamos aprendiendo y estaba ingresada y la estábamos estudiando y al final resultó ser algo que no era algo bueno. Entonces eso es lo que tenemos que evitar. Cuando hacemos prevención, por ejemplo,
A mí me encanta que los centros diagnósticos confiables, ¿verdad? Te llevan y te dicen, mire, de octubre a diciembre, ¿verdad? Está esta promoción, una promoción muy accesible a las personas, ¿verdad? Ahorita está en promoción lo del seno. Lo del seno, exacto, ¿verdad? Y hay otro centro diagnóstico que tienen promoción en pareja. Tiene el examen de próstata para el hombre y el de seno para la mujer. Nosotras entonces aprovechamos el 2x1 de mujer, como somos hermanas, hijas, todo eso, sobrinas, entonces vamos en grupo. Sí. Y eso es súper importante porque al final, ya no voy sola, ¿verdad? Ay, ¿qué me va a salir? Y ya se comparten las aplastadas, ¿verdad? ¿Quién le dolió más? ¿Cómo te fue? ¿Te dolió más a ti o a mí? Pero mira qué bueno ese de la tomosíntesis. Puede hacerse esa sin que haya investigación de nada. Fíjate que esa es la que yo me hago, ¿verdad? Yo me hago la tomosíntesis. La siguiente vez. Le digo, mire, ¿y esto cuál es? Porque era algo nuevo. Entonces el chico que me está atendiendo para cobrarme me dice, me explica qué es. Y le dije, yo me lo quiero hacer. Y me hice la tomosíntesis. Cuando la doctora me la tomaron como una mamografía normal. La doctora me hizo un ultrasonido de mama y yo vengo y le digo, mire, explíqueme cuál es la diferencia. Entonces me pasa al cuartito donde hacen el análisis de todos los exámenes y entonces me ponen el examen en una pantalla más grande que esta que tú tienes aquí. Uh-huh. Y empiezo a ver yo mi glándula mamaria como una tomografía en cortes de 1 milímetro. Y yo, wow, ¿verdad? O sea, gracias a Dios todo bien. Y yo abusivamente le digo a la doctora, enséñeme una aquí enferma, ¿verdad? O sea, algún caso de una mama en este examen enfermo, porque yo quiero ver cómo aparece la imagen. Y buscaron un caso que había y me dijeron, vas a ver cómo aparece la imagen típica estrellada de sospecha de un cáncer, ¿verdad? Y muy gráfico porque empezó a formarse la imagen y empezó a formar la imagen de la estrellita de la masita que era de 1 centímetro, menos de 1 centímetro, que tampoco la palpaban, ¿verdad? Llegó la señora a su chequeo. Entonces, ahí es donde uno dice, ¿verdad? Hay que invertir. Yo le decía a mi paciente, ay doctora, pero es que tan caro, ¿comparado con qué? Mire, ¿con su vida? Le digo yo, guarde 15 quetzales semanales en una su alcancía y en el año usted ajuntó para su examen. Porque los seguros no te cubren la tomosíntesis. ¿No? No te cubren la tomosíntesis, solo te cubren una mamografía digital. Pero yo que vi cómo es, yo prefiero pagarla. Porque te deja más tranquila que la otra, que es la que evalúa el médico y es... Y como por miedo puedes no ir y hacerte revisar y que estalle la bomba cuando tenga que estallar. O bien, en el caso de Angelina Jolie, que ella se quitó las dos mamas en prevención de que esto fuera a dar. Y eso tampoco es recomendable. No es recomendable, pero está escrito. Y depende mucho, por ejemplo, de qué médico uno visite, qué tendencias tenga ese médico, ¿verdad? Porque yo tengo en el caso de esta amiga, yo la mandé con el ginecólogo que yo trabajo y se nos perdió. Y de repente ella me llama y me cuenta que había ido a pedir otras opiniones, no una más, otras. Entonces un doctor le dijo, no, eso no, te tenés que quitar una. Otro le dijo, no, te tenés que quitar las dos. Ay, Jesús. Y fue con un tercero, ¿verdad? Que era de la misma línea del primero, porque eso también tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Saber a dónde vamos en el caso de un cáncer, ¿verdad? Porque ginecólogos no son muchos en Guatemala, ¿verdad? Uh-huh. Son bien poquitos, entonces uno sí tiene que saber a dónde yo voy a referir a mi paciente, obviamente una persona ética y hábil para que pueda darle el mejor tratamiento. Entonces el último doctor viene y le dice, no, yo te haría lo mismo que con el médico que te mandó tu doctora, regresa con él. Te regresa con el que yo la mandé y yo le entré a ayudar al doctor a operar, era una masa muy pequeña
Y le fue muy bien, ¿verdad? Ahí anda ella tranquila, feliz, contenta, ¿verdad? Que gracias a Dios se detectó a tiempo. Sí, en el caso de mi madre era un cáncer encapsulado. Ujú. Aquí le querían quitar todo el seno, se va a México y ahí le quitan solo la porción y estaba Correspondiente. benditamente encapsulado. No hizo quimio, solo un poco de radio y Y listo. nunca más. Ajá. Entonces depende mucho de la tendencia del médico, ¿verdad? Entonces, y de que uno, esta mi amiga me decía que yo creo que hizo radiación también. El radioterapeuta le había dicho, agradecerle a tu doctora que no se quedó contigo tratando ella de resolver el mundo, sino que te refirió a tiempo. Y yo creo que parte de esta carrera es saber que tenemos límites y como humanos no son médicos reconocer, todólogos, claro, ¿no? Y no por quedar yo bien con mi amiga paciente, no te preocupes, yo te abro y te lo quito. O sea, Dios santo, ¿verdad? Saber, es chiquita, no pasa nada. Tenemos que tener muy claro hasta dónde llegamos y al final es el beneficio y el bienestar de mi paciente. Sí, y eso que tú decías es el proceso por el que hay que pasar. Hay tantas escuelas o tantas tendencias, como tú dices, y si te pones a oír muchas, más te confunden. Sí. ¿Verdad? Sí. No, tremendo. Por eso les voy a recordar, está este material que estamos compartiendo hoy sobre el cáncer de mama. Tócate y cuídalas. Es con la palabra contenido, que se lo pueden pedir a Judith al 55 11 98 90 o descargarlo directamente de nuestra página de Facebook, Carolina, la mujer de hoy, el link, y dense el tiempo, compártanlo, cuando ya lo hayan bajado, compártanlo. Exactamente, es muy importante cuando una mujer mira que otra está en la misma sintonía, que otra está en la misma sintonía, es lo que pasa ahorita con el cáncer de mama. Ahora está la carrera, todo lo que hacen los centros diagnósticos para ayudar también a que las mujeres se faciliten económicamente, ¿no? Y evitemos. Sí, o lo evitamos o lo detectamos temprano, que Exacto. Es la otra, entre los males el menor. El ¿verdad? menor, ajá. Hay una valla ahí por el campo Marte que dice, hay algo peor que tener cáncer, es no saberlo. Muy Porque cierto. si lo sabes, abordas, actúas. Si no lo sabes, esa cosa sigue su camino. Y sabes que hay rápido. Personas que prefieren no saberlo por el miedo. Diría Diego Dreyfus, te vas a morir. O sea, eso es algo que todos tenemos garantizado. Eso sí, nadie se lo va a quitar. Nos vamos a morir, ciertísimo. Pero podríamos vivir más si hubiéramos prevenido, si nos hubiéramos cuidado, si hubiéramos atendido las señales que el cuerpo nos dijo, si aprendemos a gestionar nuestras emociones, si empezamos a bajar los niveles de estrés y a cuidar nuestra salud física. Alimentación. Sí, el ejercicio, la alimentación, el sueño, la recreación, o sea, las relaciones sociales, o sea, cómo nos estamos relacionando con otros. Dicen que en este estudio de Harvard que hicieron durante 25 años a gente que era un grupo, todos crecieron obviamente en 25 años y vieron los que habían triunfado, los que estaban bien económicamente, emocionalmente, físicamente y todo. Era el secreto, eran las relaciones sociales, o sea, cómo se relacionaban con otros seres humanos. Esa era la raíz grande de porque al final uno segrega neurotransmisores que te ayudan a bien a tu cuerpo, pero si no, segregamos cortisol, o sea, la hormona del estrés, ¿verdad? Que al final daña otros órganos. Te amargas, te sentís antisocial, como ahora, ¿verdad? Yo leí algo en Facebook que decía que antes uno tenía amigos imaginarios
Y que ahora las redes te hacen imaginar que tenés amigos, ¿verdad? Y yo dije, qué triste eso, porque claro, puedes tener 500,000 seguidores, no sé cuál, pero uno con cuántas de esas personas en realidad... Eso no sustituye el juntémonos y tomémonos un tecito, pues. No lo sustituye. A platicar, pongámonos al día, estoy pendiente de ti, tú conoces mis novedades, yo las tuyas. O en las consultas médicas, ¿verdad? Lo que nos enseñan de, bueno, ¿qué tiene? ¿Cuáles son sus síntomas? Adiós. Pero ya cuando uno se da el permiso y la paciente le da el permiso a uno de intimar en que esto me pasa y así me siento, entonces ya puedes dar el extra y tal vez es algo que ella andaba buscando y que van con médicos y no escuchan como ese extra de ponerles 10 minutos de atención a lo que quieran decir y uno escuchar. Y ahí hay un mundo de diferencia, como dijiste, entre médicos y médicos. Exacto. Desde los que se han deshumanizado, desde los que te tiran el diagnóstico en la cara, así como que, ay, hoy va a llover, te dicen, ¿usted tiene cáncer? Se va a morir. Sí, o sea, todo eso impacta a la gente porque no están midiendo la susceptibilidad de quien está escuchando la noticia, cómo la va a manejar. Si hay personas que con un falso positivo se mueren y era falso positivo, no estaban, era un error en el laboratorio, exacto, no se iban a morir, se mueren, solo por creer que estaban enfermos y se iban a morir. Entonces la actitud que asumimos ante una noticia como esa tiene también un rol importante en un buen final. Y hay algo sumamente importante en cualquier situación, en cualquier carrera que uno se desarrolle, es la empatía, ¿verdad? En qué momento yo me pongo en los pies del otro y si a mí me dijeran que yo tengo esto, ¿verdad? Y si fuera yo el que está ahí. Y muchas veces no desarrollamos empatía, no sabemos ni siquiera qué es la empatía, menos saber cómo yo puedo colaborar con alguien, ¿verdad? Nos decía alguien que tiene 2 años de estar limpia del cáncer, sobreviviente de cáncer, dice, preguntas que te podrían hacer es más, ¿cómo te sientes? ¿Hay algo que pueda hacer por ti? ¿Verdad? No, tenés fe, que tú sos fuerte, y te dicen. En el caso de la persona de la que te estoy hablando, se aisló, en el sentido de que nada de lo que eran relaciones públicas, era su marido el que se encargaba de informar a Raimundo y a medio mundo, y ella se enfocó más a vivir su vida, a estar con ilusión de vivir, a tener planes, que voy a hacer el año entrante para tal fecha. Explicaciones. Sí. Exacto. Sí. Y que muchas veces se cae en eso, ¿verdad, Carol? En donde yo sí tengo como una particular forma de ser cuando empiezan como a quererme contar un chisme o una situación de alguien. Yo, ¿en qué voy a colaborar y contribuir yo con esa persona si sé esto? No, pues yo solo quería que lo supieras, me dijo a mí alguien, ¿verdad? Bueno, entonces mejor no me contés, ¿verdad? Porque si yo por lo menos ni siquiera una oración voy a poder hacer por esa persona, mejor no quiero saber, ¿verdad? Sí. No quiero ser uno más de los que sepa el chisme o la situación, porque no contribuimos en nada. Claro. ¿Verdad? Es realmente verdad, en qué le beneficia a ti o a la persona de la que están hablando, ¿verdad? O sea, no, es necesario que yo lo sepa. No pasó los 3 filtros. Y mi parte emocional se contamina cuando yo estoy enterándome de un problema ajeno. Enjuiciando. De Malaya que lo vimos en neutro. ¿Verdad? Entonces, mejor ponemos nuestro filtro, ponemos nuestra barrera y al que podemos ayudar, ayudamos, aunque sea con una palabra, escuchando. Eso sirve mucho cuando uno le dedica el tiempo a las personas para que se desahoguen. Y a lo mejor le dijiste 3 palabras, pero habló, se desahogó, ¿verdad? Y eso ayuda mucho a esa parte emocional. Ok, por eso recalcamos acá la importancia de la prevención. Venimos de una cultura de medicina curativa. Es mucho más caro la medicina curativa. Y el impacto
impacto familiar, el impacto social. Claro. Lo que vive el enfermo lo vive todo su entorno. Toda la familia, sí. ¿Verdad? Sí. ¿Tenemos preguntas, Judith? Porfa, para que empecemos ahí. Sí, dime. A ver, el teléfono lo querés corregir. Uh-huh. En la primera pregunta, Sarita dice si los brasieres con varilla de metal o plástica son recomendables o podrían causar un efecto en la salud de las mamas. Gracias. Causan un efecto en la salud de las mamas de la mastodinia, ¿verdad? Que era lo que estábamos hablando, el dolor mamario. ¿Así te porque sí causan, porque tenemos el efecto hormonal que nos está inflamando la glándula, y si usamos los de varillas y que no son usamos cualquier brasier, porque acordémonos que podemos comprar cualquier brasier y ponérnoslo, pero hay que comprar un buen brasier, idealmente de los que nos sostienen bien la mama, de tirantes gruesos, y que la varilla no se salga, que abarque toda la copa, para que la mama esté segura y no ande de un lado al otro. Uh-huh. Ok, porque a veces nos dejamos llevar más por lo sexy, por lo bonito, por el encaje, de un brasier, que en lugar de la protección, y como hay unos brasieres matapasiones, dice, ¿has visto que son esos? Como hasta terminan, yo me acuerdo cuando era yo chiquita, que terminan en pico, y tenían así como miles de costuras, eran horribles, pero eran buenos. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, una enfermedad benigna de la mama, que es, por ejemplo, la enfermedad fibroquística, uno recomienda que se usen top, para que la mama ande los topsitos esos como que fueran lisos del gimnasio. Los topsitos, son tan ricos. Que te aplastan bien, exacto, ¿verdad? Pero, ¿qué sucede? Muchas veces es el trabajo de oficina y que no puedes andar con el top, entonces hay que buscar alternativas, pero sí ponernos un buen brasier. Ok. Uh-huh. Dice, buenas tardes, tengo 33 años y un hijo de 4 años, no le di lactancia. Lamentablemente por muchos factores, falta de experiencia, ausencia de leche, en fin. Ahora tengo quistes en ambas mamas, detectado hace 3 meses a través de un ultrasonido. Estoy en tratamiento homeopático. ¿Qué pasa si no se deshacen? Con la medicina tradicional, ¿qué tipo de tratamiento se utiliza? ¿Tener un segundo bebé de alguna manera ayudaría? Mil gracias por este valioso programa. En este caso, los quistes mamarios son generalmente benignos, ¿verdad? No está descrito que un quiste, porque es como un quiste del ovario, se llena de agüita, entonces sí depende mucho de factores hormonales. Okay. Y dentro de la medicina tradicional, porque ella menciona que usa homeopática, podemos utilizar algún tipo de desinflamatorio en gel que nos ayude a quitar el agüita del quiste. ¿Cómo se siente a la hora de palparme yo si tengo quistes? ¿Siento un montón de nodulitos, de bolitas, o cómo se siente? Ahí es donde nos apoyamos en los exámenes diagnósticos, ¿verdad? Okay. Porque, por ejemplo, podemos tener un ultrasonido, que es el que nos diagnostica los quistes mamarios, y yo no toqué más que la molestia de la paciente que tenía dolor e inflamación. Y cuando ya vemos el ultrasonido, las imágenes, nos reportan quistes, por ejemplo, de 0.5 centímetros. Medio centímetro el quiste. Son varios. Entonces puede haber uno, pueden haber varios. ¿Le ayudaría un futuro embarazo o no? ¿Verdad? Yo le diría que se puede embarazar sin mayor problema, pero que estos quistes se le da seguimiento, idealmente con ultrasonido cada 6 meses. ¿Hay alguna influencia de las hormonas como el estrógeno o progesterona que hagan que si tengo elevado alguna de esas me salga, tenga más tendencia que el estrógeno sí te da más tendencia? Por eso es que en los mitos, cuando hablamos esa parte de terapia hormonal en menopausia y qué exámenes tenemos que tener antes de iniciar una terapia hormonal, uno de los exámenes es una mamografía para ver que no exista ninguna lesión sospechosa,
porque hay masas que son dependientes del estrógeno. Entonces, si yo estoy tomando una terapia hormonal y tengo una masa que depende de estrógeno, va a crecer mucho. Entonces, sí es una irresponsabilidad si tomamos una terapia hormonal, aunque sea natural, porque hay terapias naturales que están contraindicadas en pacientes que tienen antecedentes. Que no son todas, ¿verdad? Pero sí una marca tengo años específica. de tener la bioidéntica. Es así, ajá. ¿Verdad? Y tengo 5 o 6 años, no sé cuántos, pero nítida. nítido. Y cuando hago mis exámenes de niveles hormonales, todo nítidos, sí. Entonces, pero Okay. no hay mayor problema con eso. Dice, pregunta para la doctora, buenas tardes, tengo una hija de 21 años, ella tiene una mama más pequeña que la otra, se pone relleno porque sí es visible la diferencia. Desde los 15 años ha estado con especialistas, le han hecho exámenes y no le sale nada anormal. Me gustaría la opinión de la doctora. Gracias por su atención. Ya a los 21 años ya la glándula mamaria tuvo que haberse desarrollado completamente, porque yo, por ejemplo, he tenido casos en donde llegan mamás con niñas de 14, 15 años que notan la diferencia entre las mamas y hay que esperar que culmine el desarrollo, ¿verdad? O sea, recuerden que dejamos de ser adolescentes a los 19, entonces hasta ahí es un punto en donde el cuerpo termina como de desarrollar muchas partes de nuestros órganos. Hay que evaluar porque exámenes, si tenemos una glándula más grande que la otra, no hay más que evaluar en algún momento. Si es muy marcada, eso ya es algo genético, ¿verdad? Entonces, puede haber que se atrofió, no sé si esa sea la palabra, una glándula y la otra se desarrolló. Pero yo sí he tenido casos de pacientes donde es una glándula normal, digamos, del tamaño, y la otra es sumamente pequeña. Porque se atrofió, ¿verdad? o no se desarrolló. No se desarrolló correctamente, entonces... Y ahí sí puede aplicar que te pongas un implante. Ahí puede aplicar que se pongan un implante. Y que no es malo, pues, obviamente, regresamos sabiendo, refiriendo con un especialista ético que te va a ofrecer algo para la paciente, algo que luzca su cuerpo y no algo exagerado y excesivo. Claro, ¿verdad? porque para las mujeres tanto los senos como la matriz son como símbolo de su feminidad, exacto. ¿verdad? El pelo también es otro que juega un papel ahí muy Entonces, fuerte. Exámenes mayores que haya que hacer, tal vez un ultrasonido y ver, pero no de sangre y todo lo demás, no tiene nada que ver. Muchas veces utilizan tratamientos hormonales, tendríamos que evaluar qué tanto beneficio le daría, porque tendría que usarlo y exponerse a tratamiento hormonal toda su vida, ¿verdad? A diferencia de poder en algún momento hacer un implante. Si me permite, yo le recomendaría que fuera y se dejara revisar con Sarita. Otra pregunta en cuanto a ese caso, Sarita. Un golpe, a veces, así como los hombres en la bicicleta, con esa bicicleta te tuvo golpes en los testículos, o uno mismo de mujer cuando está pensando en la bicicleta, esos golpes abajo son horribles, en la vulva. Que te golpees muy duro, un seno, un accidente. Te puede ocasionar alguna masita, ¿verdad? Algún abscesito. Recordemos que la mama es grasa. Altamente grasa. Altamente grasa. La mama tiene como una ramita de árbol, que son todos los tubitos por donde va a pasar la lactancia. Que esos también se pueden enfermar. Sí, dentro de toda la patología de la mama, también tenemos, y eso sí se nos había ido a mencionar, las secreciones mamarias, ¿verdad? Okay. Sí, acaban de mencionar acá en el programa que cuando no fue acá en el programa, fue el doctor Cardona quien nos lo explicó a nosotros, que cuando el hipotálamo no funciona bien puede estar condicionando ese tipo de cosas, ¿verdad? Y entonces las pacientes ya no tienen hijos chiquitos o nunca han tenido, y es galactorrea, ¿verdad? Es secreción láctea, hay que hacer obviamente exámenes específicos, o cuando hay alguna otra enfermedad benigna de la mama, podemos tener secreción como verde botella. Entonces, por eso es que nos tocamos, nos aplastamos, vemos que no haya ninguna secreción. Jesús, Señor.
Vamos a hacer una pausa. Estamos conversando con nuestra invitada, la doctora Sara Ortiz, médico y cirujano con especialidad en ginecología y obstetricia. El tema de hoy es el autoexamen y la prevención del cáncer de mama. Dudas, comentarios, bienvenidos al 55 11 98 90 o en Facebook también podemos tomar su pregunta en la página Carolina la Mujer de Hoy. En esos dos espacios usted puede solicitar o descargar directamente en Facebook el contenido en un link o solicitárselo a Judith con la palabra contenido al WhatsApp. Ya volvemos. Hacer una pausa en la vida nos devuelve el impulso que necesitamos. Ya volvemos con más de Carolina, la Mujer de Hoy. Carolina es la mujer de hoy. Ya estamos listos y de regreso con nuestra invitada, la doctora Sara Ortiz. El autoexamen y la prevención del cáncer de mama es el tema de hoy. Estamos en la fase de preguntas y respuestas. Dice, buenas tardes. Ayer precisamente me hice la mamografía y aparecen ganglios en la axila izquierda. ¿Qué será? Mi hija de 20 años tiene una bolita cerca del pezón. Ella se la descubrió en el autoexamen. Yo entré en pánico. ¿Qué puedo hacer para saber si es benigno o no? Hoy en la mañana que el doctor me recibió, solo me dijo que me repitiera la mamografía. Lo sentí un tanto pesado. Muchas bendiciones. Bueno, no menciona cuántos años tiene. No, tiene una hija de ¿verdad? 20, échale otros 20, 40 y tantos. Entonces, los ganglios en algún momento pueden ser benignos. Pueden ser hallazgos que hay no más nos ganglios preocupan. por muchas partes del cuerpo. Exactamente, que son los filtros de nuestro cuerpo. Entonces, en la axila muchas veces podemos tener ganglios. Lo más importante es ver cómo son las imágenes o qué clasificación de mamografía tiene, porque acordémonos que hay una clasificación que se basa en densidad y en hallazgos que se encuentren en las mamografías, que van de 0 ahora hasta 6. Entonces, si encontramos una clasificación 0, debemos de complementar 54 años. Debemos de complementarlo con un ultrasonido. Hallazgos 1 y 2 son hallazgos benignos. Clasificación 3 es probablemente benigno, ¿verdad? Y al del 4 para abajo ya es otra historia. Ya es avanzado. Donde hay que hacer biopsias y etcétera. Entonces, que se enfoque qué salió en su clasificación. Que en los centros diagnósticos tienen que poner qué clasificación tiene la paciente como diagnóstico. Eso es bien importante. ¿Y qué tiene que hacer con su hija? Obviamente por la edad, un ultrasonido mamario. En el caso de los ganglios que se inflaman, por ejemplo, una gripe, una infección, se inflaman exacto. Los ganglios. Eso que sentimos aquí cerca de la mandíbula, bajito de las orejas, son ganglios inflamados, las axilas son ganglios inflamados, las ingles son ganglios inflamados, o sea, tenemos ganglios en muchas partes del cuerpo. A veces una simple gripe te inflama los ganglios. Uh-huh. Bueno, en la siguiente pregunta dice, buenas tardes, excelente programa. Tengo 30 años, soltera, sin hijos. Hace 2 años me hicieron una pequeña operación ya que tenía una obstrucción en el pezón y eso provocó que se me formara una bolita a un lado del pezón que me dolía mucho. Se me pasó el dolor hasta el brazo. El doctor me dijo que tenía quistes de agua en los 2 pechos. ¿Eso será malo? ¿Puedo tener complicaciones en un futuro? Los quistes en la mama, los de agua, no son malignos, pero sí hay que estarse chequeando, que no crezcan porque muchas veces se fortalece tanto como la capsulita donde están que se siguen llenando en lugar de desaparecer. Entonces hay que pincharlos, sí, si son muy grandes. Así, al vivo, en directo, a todo color, con sedación o como y así. local, Eso es ambulatorio. Se puede hacer en clínica que alguien con ultrasonido te guía y tú pinchas, ¿verdad? Porque son obviamente con características benignas, una paciente bien estudiada, una paciente joven. Aquí, ¿qué es lo más importante? Que si tenemos un primer ultrasonido con quistes de agua, como ella menciona, quistes mamarios pueden ser en una mama o bilaterales,
le demos seguimiento y en 6 meses repitamos nuestro examen. Y nos podemos apoyar mucho con cambios en nuestra alimentación, nuestros estilos de vida, algún analgésico tópico, ¿verdad? Es muy importante cuando en la glándula mamaria aplicar calor. Podemos aplicar el analgésico en gel o en crema después del calor y luego calor otra vez para que penetre bien y nos haga un buen efecto. Eso lo podemos hacer por 2 semanas. Pero siempre que no es benigno, ya no me chequeo. En 6 meses a partir del primer ultrasonido, repítaselo para que esté más tranquila. Hola, buenas tardes, bendiciones. Yo tengo una axila más grande que la otra. Ya parece que es otro pecho. Cuando me va a venir mi menstruación, me da demasiado dolor. ¿Qué podría hacer? Gracias, tengo 44 años, madre de 3 hijos. Esos son los ganglios. No, muchas veces, como ella lo menciona, son glándulas accesorias. ¿De la mama? De la mama, es tejido mamario en la axila, ¿verdad? Que puede estar no activo. ¿Verdad? Yo tuve una paciente que tenía hasta el pezoncito, que es una variante de las accesorias. Entonces, cuando daba lactancia, también salía por la axila, en el caso de esta persona, ¿sí? Esa no se quita. No se Entonces, sí se pueden realizar, Mastectomía. pero son cirugías delicadas, ¿verdad? Por todo el paquete vascular y todo lo que va en la axila, entonces no es solo de abrir y quitar la glándula, entonces se quita si molesta mucho, muchas veces por estética, porque no se pueden usar blusas sin manga, mangas, ¿verdad? Porque se sale la gran masa, que no es gordura, sino que es un pedazo de la glándula, que sí puede existir. Nunca había oído hablar de eso. Dice, buenas tardes, espero que me puedan ayudar. Tengo 7 años que me quitaron la matriz por un fibroma, pero hace 6 años aproximadamente me sale demasiado vello facial. ¿Qué me recomienda? Muchas gracias, excelentes programas. Importante que pongan su edad, ¿verdad? Porque en base a la edad que tengan podemos recomendar. No menciona cuántos años tiene, pero muchas veces todo esto tiene que ver con un desorden hormonal ovárico. Mucha testosterona. Exacto, bello. aunque ya no tenga el útero, sus ovarios, si los dejaron, siguen funcionando normal, produciendo progesterona, testosterona y lo que tengan que hacer. Incluso en el periodo de ovulación se siente como toda la fase del ciclo, solo que sin menstruación, ¿verdad? Mira qué interesante. A nosotras, si se nos suben los niveles de testosterona que los tenemos en dosis pequeñas, se nos sale vello en el bigote, en la cara, todo. o sea, te vuelves más velluda. Y en el caso de los hombres, niveles altos de testosterona, les bota el pelo. Y si ellos son los que tienen que tener el pelo, no nosotras, y a ellos el exceso se los bota. Exactamente. Y a nosotros nos los saca. Interesante. Dice, buenas tardes, tengo un hijo varón que tiene 23 años y he notado que tiene inflamado un poco la mama derecha y me preocupa. ¿Qué me recomienda? Acá es importante que visiten un cirujano oncólogo, ¿verdad? En el caso de los hombres. ¿Por qué? Porque ellos son los que tienen experiencia en todo lo que son cánceres, ¿verdad? A diferencia de la mujer, que hay un ginecólogo oncólogo, ¿verdad? En el caso del hombre no hay, sí hay urólogos oncólogos, pero se enfocan más en toda la parte próstata y etcétera, ¿verdad? En este caso un cirujano o un cirujano general puede ser, ¿verdad? Que evalúe esa parte mamaria. Sí, porque si es solo uno. Exacto, entonces tiene que ver y ya que le mande los exámenes correspondientes, ¿verdad? Generalmente puede iniciar con hacerse un ultrasonido en un centro diagnóstico recomendado, eso sí. Buenas tardes, gracias por tan bonitos programas. Mi hija es señorita, eso quiere decir que es virgen, me imagino. Tiene 22 años, la operaron del pecho cuando tenía 17 o 18. Le sacaron unas chibolitas, pero cada vez que le va a venir su menstruación le duele mucho. ¿Será que eso es malo? Yo tengo quistes y solo me dejaron tomar vitamina E y volverme a hacer la mamografía cada año. ¿Es eso normal? ¿No es malo cada año? Gracias, Dios las bendiga. Bueno, las chibolitas pudieron haber sido fibroadenomas mamarios, para los que le quitaron a la niña cuando tenía 17, 18.
que estos también hay que evaluar porque no se operan si no son mayores de 2 centímetros. Entonces, si tienen 1 centímetro, 2 centímetros, esos se quedan ahí en observación, ¿sí? Si ya son de 2, 3, 4 centímetros, entonces sí se quitan. Preguntaba, ¿es malo o no es malo? ¿Verdad? ¿Qué será, no será? Siempre con su chequeo médico, ¿verdad? Después de los 40 años, su mamografía cada año, que es lo que está recomendado. La mamografía no debe hacerse a los 6 meses o repetirla a los 3 meses. Yo he tenido casos de pacientes, es que me la hice y su resultado, ay, lo perdí, si quieren me la hago otra vez. No, ¿dónde se la hizo? Y pedimos el informe, ¿verdad? Es más fácil que no está repitiendo la mamografía. Ahora el ultrasonido, en el caso de quistes, de fibroadenomas y todo lo que estamos escuchando, sí los podemos repetir en 3 meses, en 6 meses, que no hay ningún problema. Está también el miedo de la radiación. Por ejemplo, una radiografía, que ves que se ponen plomo los que hacen los técnicos, ¿verdad? Entonces piensan el ultrasonido también es radiación. Eso es a base de ondas de sonido, ¿verdad? Entonces o sea, no hay problema, sí. Ok. Dice, buenas tardes Carolina y doctora, mi sobrina fue diagnosticada con cáncer de mama, lo tiene encapsulado en la mama derecha, ella se someterá a cirugía en 2 semanas y escogió quitarse las 2 mamas. Por favor, deme su opinión. Gracias. Saludos desde Arkansas. Esa ya es una decisión muy personal, ¿verdad? Que era lo que hablábamos, porque muchas mujeres es el temor a que salga en la otra mama. Y en algunos casos es por recomendación médica, ¿verdad? Porque también recordemos que estas masas muchas veces son receptores positivos estrógenos, ¿verdad? Entonces tienen más riesgo de que sí puedan salir. Y entonces en algunos casos es por recomendación médica y en otros casos es como tú lo comentabas de la actriz esta que ella fue y Jolie, antes de que le saliera se las quitó y ni tenía. Porque no tenía, o sea, ella fue por pura prevención, ¿verdad? Entonces ahí sí que es algo muy, muy personal, si no fue por recomendación médica. ¿Qué generalmente hacen? Quitan las glándulas y hacen la cirugía estética y colocan los implantes. Sí, incluso las mujeres, Judith, por favor, las mujeres que les han quitado mastectomía y se ponen implantes, no hay pezón. No hay pezón. Oscar, mi tatuador, él hace gratis, hace el tatuaje del pezón a las mujeres que han tenido ese proceso. Para que luzca visualmente. Exacto. Sí. Es maravilloso. Cuando él me lo dijo, le dije, yo lo voy a hacer público. Le digo, claro, que tú haces eso, ¿verdad? Claro, porque al final es esa parte de estima, ¿verdad? Que es tan importante. Le pedí ahorita a Judith que subiera también en Facebook la charla, es que esa charla es vital, de Anita Morjani en Sedona, con títulos subtitulado en español, para que la puedan entender quienes no hablan inglés, y ella cuenta su historia de cómo su cáncer fue todo un proceso, una lección llena de aprendizajes. Y en mi caso, Sarita, yo estoy ahorita desde esto de corregirla en la parte de la alimentación, en prevención. Dije, ok, me detuve un momento y dije, hay 2 caminos, lo voy a hacer desde el miedo a que me dé o desde el amor, la mirada de amor a cuidar mi cuerpo, porque los caminos son bien diferentes. Y eso lo aprendí de Anita Morjani, de esa charla precisamente, porque ella dice, pude descubrir en este ir al más allá y regresar, que todo lo que yo hacía, comer sano, hacer ejercicio, todo eso, lo hacía por miedo a enfermar. No lo debemos hacer así, lo debemos hacer por amor a este cuerpo, porque es el templo donde habita el ser superior. Exactamente. Entonces, les recomiendo la charla. Dice, buenas tardes, tengo 37 años y hace poco empecé con dolores en las mamas, recurrí al médico, en el ultrasonido salió adenopatías axilares benignas bilaterales. Me dijeron que es por cambios hormonales. ¿Qué puedo hacer? Ya que me dejaron desinflamantes y vitamina E, pero
por nada lloro y me siento frustrada. Gracias. Si es por cambios hormonales, hay que evaluar también sus hormonas, ¿verdad? En sangre, porque no es normal y no tiene nada que ver el dolor o los ganglios de mama con su estado anímico. Pero si es hormonal, sí tiene todo que ver. Y muchas veces también cambios a nivel de tiroides nos provocan todos estos estados de ánimo que semejan que una mujer está en deficiencia de estrógeno. Entonces ahí sería ideal revisarte tus niveles hormonales y tus niveles tiroideos. Exactamente, sí, Okay. sí. Yo he diagnosticado muchas enfermedad tiroidea de pacientes que llegan que creen que tienen algo en las hormonas del ovario. Mira. Ajá. Dice, buena tarde, tengo 32 años y 2 hijos. Hace poco fui a un oncólogo, ya que he tenido molestias en las mamas y me salen unas bolitas y el doctor me dijo que era una infección mamaria. Me dio tratamiento, pero cada vez que me viene mi periodo me duele demasiado y se me hacen unas bolas duras que duelen demasiado. ¿Qué puedo hacer? Muchas gracias. Bueno, ahí seguir las recomendaciones del médico, ¿verdad? Por lo visto tiene mucha relación con las hormonas porque es cada vez que va a venir su periodo. Entonces la infección no le va a dar cada vez que venga el periodo, pero sí se va a alterar la glándula mamaria, esa sensación de pesadez, el dolor, la sensibilidad que sentimos cuando existen esos cambios, que sí nos puede llevar a que sintamos una mama más dolorosa, inflamada cuando nosotros nos tocamos. Y cuando vamos al médico se siente dura la mama, ¿verdad? Pasa el periodo hormonal y nos relajamos. Entonces sí hay que ver, mi recomendación es que ella anote, porque muchas veces sucede como en la regla, ¿verdad? Cuando fue la regla y rápido la aplicación, que agarre una libretita, un papel y que anote del ciclo, cuando bajó la regla, primer día el 1, cuándo es que tiene esos dolores, cuántos días le tarda y hacer su escala del dolor, de 1 a 10 cuánto duele. Entonces eso en unos 2-3 ciclos nos puede ayudar a hacer un mejor diagnóstico si en realidad es hormonal, ¿verdad? Que eso ya lo hace la paciente. Claro. Ay, que no tengo cuaderno, que no tengo libreta, que no tengo agenda. Su celular la tiene, no se preocupe. Ahí tiene, hay una aplicación que se llama Notas. Ay, Ahí una maravilla. Éntrele. Sí, sí. Si de verdad quiere llevar una bitácora. Y cuando usted vuelva al médico le puede decir, fíjese doctor, que a partir de hace 3 meses, 3 años, a mí me días, preguntan lo que sea. las pacientes, ¿qué piensa de una de las aplicaciones del periodo? Buenísimas, le digo, es lo mejor que se ha inventado, porque si no están, no me acuerdo, déjenme ver, y fue fin de semana, Hasta que pintáselas en rojo cuando no deben tener relaciones y no quieren tener y como hijos. ahí les sale, periodo de riesgo, fertilidad, para las que no quieren tener, ¿verdad? Y todas la parte es emocional, si están lloronas con antojos. Enojonas. Enojonas, sí, buenísimo. Mira, ¿y esas cómo se llaman? Ahí te voy a enseñar. Así Ajá, porque sí. yo me pasé mucho, por eso. Me dice, espérame, Sí, me cuando sacan. me quitaron la matriz, adiós, menstruación. Y, Cabal. bueno, pues esas son las preguntas de hoy. Sarita, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. ¿Dónde pueden ustedes contactar a la doctora Sara Ortiz? El teléfono de la clínica 5923-1441. Repito, 5923-1441. Hasta una próxima oportunidad, Sarita. Gracias. Cerramos este ciclo de aprendizaje. Aprovecha lo aprendido y ponlo en práctica en cada momento de tu vida. Vuélvelo a escuchar en nuestro canal de YouTube. Encuéntranos como Carolina, la mujer de hoy.